Hola, bienvenido de nuevo a la plataforma WebTrip. En esta ocasión vengo a darte una explicación mucho más detallada del curso que acabas de tomar acerca de aprender a hablar colombiano. Este es un curso en donde puedes aprender de otras culturas, en este caso la cultura colombiana, y puedes complementar tu conocimiento de ella para poder aplicar los diferentes aprendizajes en tu día a día, o nada más por complementar este interés que tienes sobre aprender de diferentes culturas y en este caso una latinoamericana. En este curso podrás comprender lo que significa la palabra cultura, la palabra lenguaje también, y de forma específica entender cómo hablan y se expresan los colombianos en diferentes entornos. Ahora, al igual que en otros cursos, te comento que existen ciertos objetivos, los cuales son comprender el significado y la importancia de la palabra cultura y pues la palabra lenguaje. Segundo, identificar algunas características de la cultura colombiana, al igual que algunas palabras y expresiones típicas. Y tercero, relacionar lo aprendido de la cultura colombiana con la importancia de estar expuesto a diferentes entornos multiculturales. También de recursos adicionales, te comento que va a estar disponible este video con una explicación más detallada y también en la teoría y la práctica se van a disponer algunos ejercicios a los cuales tú puedes complementar tu aprendizaje. Ahora comencemos. Antes que nada, siempre es importante entender que en nuestra vida académica y profesional estamos rodeados de personas que hacen parte de diferentes culturas, países o contextos sociales. Nunca es malo aprender de las demás personas y de sus opiniones o perspectivas de un tema, ya que esto nos ayuda a complementar nuestro aprendizaje general y tener una visión más amplia de ello. Ahora, es cierto que las personas de diferentes culturas compartimos de algunos conceptos, pero los vemos desde diferentes ángulos o perspectivas. Es por ello que se desarrolla una idea o constructo social de lo que es una persona de su cultura y cómo la representa, ya sea en su forma de hablar, actuar, en lo que piense de ciertos temas, etc. Es por ello que entender qué significa una cultura o qué es la cultura, pues nos ayuda a comprender cómo, en nuestro caso, se expresan los colombianos. Ahora, ¿qué es la cultura? Hay un autor que se llama Gerd Hofstede o Hofstede que define la cultura como la propagación colectiva de la mente que distingue a los miembros de una categoría de personas de otra. Y lo que buscamos aquí es que desde lo que aprendemos desde pequeños se convierte en nuestras creencias básicas que nos hacen entender el mundo de cierta forma. Y es por ello que cuando nos enfrentamos a situaciones en donde comprendemos que existen otras personas que tienen unas creencias diferentes a las nuestras, nos es complicado aceptarlas y nos parece como extraño o excéntrico lo que piensan. Sin embargo, no es con la intención de criticar, sino porque es algo ajeno a nuestro contexto. Es por esta razón que existen también los choques culturales, en donde venimos acostumbrados a un entorno social en donde las personas pueden pensar de una forma similar a la nuestra o tener una perspectiva de cierto tema bastante particular que al enfrentarnos a un entorno completamente diferente nos causa curiosidad, pero también impacto el entender o comprender que existen personas que piensan de forma diferente o que actúan de forma diferente. Sin embargo, es importante tener en cuenta que aún así, como seres humanos, compartimos características universales de diferentes situaciones o temas y no estamos exentos o no estamos sesgándonos a que unas personas estén en lo correcto y otras no. Sin embargo, cuando se trata del lenguaje, siempre existen expresiones y palabras que las personas utilizan eh, específicamente para expresarse de cierta forma y que pueden ser diferentes entre países. Por esta razón existen esos choques culturales en donde una persona, por ejemplo, proveniente de Colombia, no va a entender tan fácilmente cómo se expresan los colombianos, ya que la forma de organizar una oración o de expresar algo a través de una palabra o el tono mismo con el que dicen las palabras, pues es bastante diferente. Ahora, más específicamente, ¿qué es el lenguaje? Pues es la capacidad propia del ser humano para expresar los pensamientos o sentimientos por medio de la palabra. Y pues hace parte de nuestra identidad, ya que perteneciendo a un país específico o una cultura específica, tenemos un lenguaje que nos hace propios y pertenecientes a ese lugar.
por ello no hace parte de nuestra identidad y la forma de que nos construimos como individuos en la sociedad. ¿Y cuál es su importancia? Bueno, pues primero permite comprender el universo, tener una visión mucho más amplia de él. Y segundo, también permite entender las emociones y formas de relacionarnos con otras personas. Ahora, más específicamente, acerca de los colombianos. En Colombia existen diferentes regiones que tienen diferentes formas de hablar, como en cualquier otro país. El estilo de comunicación varía según la zona. Se dice que en Bogotá y Medellín, que es más hacia el centro, existe un estilo más europeo con una equilibrada seriedad y moderada orientación a los resultados, mientras que en Cali y en la franja costera son mucho más relajados. Ahora, al igual que otros países latinoamericanos y del mundo, Colombia está cargada de mucha historia política, económica, territorial, cultural, tecnológica, etcétera, que ha construido a su sociedad y su forma de expresarse. Desde la época colonial hasta las múltiples guerras civiles, este país está cargado de un bagaje cultural que, por ende, se crea cierto lenguaje que es muy representativo o eh, simbólico del país. Y pues, al igual que cualquier país en Latinoamérica, se tienen ciertas palabras que son propias de ese país y que no existe un equivalente en otros países o que sí lo puede tener, pero por el mismo contexto en el que surgió, no es similar. Ahora, algunas de las características de los colombianos que han sido heredadas desde la época de los colonizadores españoles son, primero, la puntualidad razonable. Todos los colombianos siempre procuran ser puntuales, llegar antes incluso de cualquier reunión o situación que se requiera con puntualidad. Dos, la honestidad. Los colombianos a veces pasamos de ser muy honestos en algún tema o con alguna persona, pero nos parece muy importante que los demás conozcan lo que realmente opinamos al respecto. Tercero, la lealtad y cercanía con la familia, lo cual es muy importante para todos. Cuatro, la extrema cortesía. Siempre es bueno hacer sentir a las demás personas bienvenidos y mostrar la amabilidad de nuestra parte. Cinco, la dignidad de lo individual, donde importa mucho el individuo y lo que éste piense. Seis, la generosidad, que está relacionado con otras características ya mencionadas. Siete, la percepción de los demás de ser agradables o de siempre estar dispuestos a hablar con estas personas y conocerlas. Ocho, un elaborado ritual de saludo. Esto se puede ver en diferentes países latinoamericanos, pero también en Colombia se suele ser muy amable y muy afectivo. Nueve, buena conversación. Independientemente si la persona es de una región en específico del país, siempre se tiene una buena intención de conversar con las personas y también puede generar una buena relación. 10, poca correlación entre la ley y la vida real. A veces existen ciertos conflictos políticos entre lo que está sucediendo en el país actualmente y la vida propia de las personas. Y pues esto tiene que ver en que hay ciertas personas que procuran no involucrar la parte política en su vida diaria. También está en 11 los hábitos tradicionales. En el número 12 las buenas amistades, que es lo que ya mencioné anteriormente. Y en el último la necesidad de sentirse útiles en un trabajo. Para los colombianos es muy importante ser trabajadores y mostrar que somos capaces de realizar diferentes actividades, servicios, trabajos, etcétera. Es por ello que nos esforzamos mucho cuando nos encargan algún trabajo que hacer o alguna tarea específica que haya que cumplir un objetivo. En entornos laborales más específicamente, los colombianos siempre prefieren un líder que sea lo suficientemente atento para tomar las decisiones y también considerar todas aquellas opiniones de las demás personas. Nunca es una persona lo suficientemente fuerte para imponer su voluntad sin consultarlo o incluso de ser muy sesgado a opiniones o no tomar en cuenta o no valorar el trabajo de las demás personas. Ahora, por ejemplo, con extraños o en temas de negocios suelen ser distantes, pero cuando ya entran en confianza, tienen una mayor cercanía. La puntualidad, como ya lo mencioné, es sumamente importante. Los colombianos también suelen ser bastante planeadores de sus reuniones y seguirlas de forma meticulosa, ya sea con algún protocolo o tomando en cuenta las reglas de jerarquía. Y también sus conversaciones son bastante versátiles en cualquier ámbito profesional, académico, personal, laboral, etcétera,
y el humor nunca falta y la cortesía siempre suele ser mandatoria en todas las regiones del país. Ahora, algunas de las palabras o expresiones típicas de los colombianos que pueden ser útiles en el día a día o simplemente por el interés de conocer algunas expresiones son las siguientes. Por ejemplo, ¿durmió conmigo anoche o qué? Que ya no saluda. Es cuando alguien te está mencionando de una forma amable que porque alguien no te saludó cuando debía o que en general es mala educación no hacerlo. Por ejemplo, cuando alguien te dice mugre que no mata engorda, significa que se justifica el hecho de recoger algún alimento que se ha caído al suelo y que éste se recoge rápidamente para comérselo. Y esto para no sentirse culpable. Algunas palabras interesantes que la gente suele utilizar en su día a día es, por ejemplo, la palabra tenaz, en donde se refiere a que una persona o cosa es admirable, fuerte o extraordinaria. Sin embargo, también puede significar que algo se puso de forma complicada, una situación está muy tenaz o, por ejemplo, alguien le pasó algún problema en el trabajo, eso está muy tenaz. O que tenaz esa situación que le está pasando a tal persona. Por ejemplo, también alguien que se pone muy molesto o enojado con otra persona dice, esta persona me sacó la piedra. Algo que a las demás personas les parece muy curioso es como nosotros mencionamos algunas palabras específicas relacionadas con el café, por ejemplo. La palabra tinto, a diferencia de lo que se entiende en muchos países como el vino tinto, en Colombia, cuando alguien te ofrece un tinto o un tintico, es que te ofrezcan un café solo, o lo que se conoce también como un americano. Cuando alguien te dice, déjame masticarlo, es una expresión para pedirle a alguien que te deje pensarlo. Déjame masticarlo es, déjame procesar la información, déjame partirla en pequeños pedazos, entender los diferentes elementos y ya así responderte. Igual que cuando alguien te dice échale mente o échale cabeza, es ponte a pensar más, ponte a profundizar más en lo que dijiste o déjame referirme un poco más o profundizar un poco más en lo que tú acabas de mencionar. Y de igual forma, otra palabra muy curiosa que tiene diferentes significados es la palabra avión. No solo para el objeto avión, sino para referirse a una persona que es particularmente astuta. Cuando alguien te dice esa persona es muy avión o es bien avión, es que esa persona está atenta al detalle, que está pendiente de lo que está sucediendo. Y avión también suele eh, relacionarse o sustituirse con la palabra avispado. Cuando te dicen también que una persona es avispada, es que esta persona es atenta o está pendiente de algo. Y por último, también te invito a que revises estas diferentes imágenes que tienen frases y palabras típicas colombianas e intentes adivinar cuál sería su equivalente en tu país. Estas son de una cuenta de una persona que se llama Eddie White, que te la recomiendo por si quisieras conocer un poco más acerca de la cultura colombiana, no solamente de palabras o expresiones que digan, sino conocer diferentes regiones del país, de su comida, de la forma de ser de diferentes personas, de los gustos de música, etc. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría contarte cuál es la importancia de estar expuesto a entornos multiculturales. En cualquier situación de nuestras vidas, no solamente estamos expuestos a las opiniones de otras personas, sino a entender cómo es que estas personas ven el mundo desde su punto de vista, ya sea porque pertenecen a una clase social diferente o a un contexto económico diferente o porque vivieron una experiencia internacional y adquirieron ciertos aprendizajes, etcétera. Siempre es importante estar expuesto a entornos más que multiculturales, es, por decirlo así, diversos. Entonces, ahora, es importante estar expuesto a un entorno multicultural ya que mejora la creatividad e innovación. A través del aporte de diferentes perspectivas de las personas, se puede trabajar por algo nuevo y se puede crear algo que no sería posible sin la diversidad del entorno en el que estás inmerso. También se aumenta la productividad. Esto mediante una mayor valoración y apreciación de las personas, porque se fomenta la motivación y el compromiso, y más que nada el trabajo en equipo. También las perspectivas se vuelven más amplias sobre un tema.
como ya lo mencioné, estás desarrollando y adquiriendo mayor conocimiento y habilidades. También hay una apertura a las personas, ya que estás queriéndolas conocer más, conocer su punto de vista, de dónde provienen y quitar esos prejuicios que puedas tener sobre ellas para que haya menor discriminación entre tu equipo de trabajo. También fomenta el trabajo en equipo para llegar a de manera más adecuada a relacionarse entre todos y tener buenos resultados. También surgen nuevas formas de comunicación porque se procura llegar a un lenguaje en donde todos comprendan lo que se quiere expresar y que se les permita ser más productivos y actuar bajo objetivos concretos. Y por último, genera curiosidad en las personas. Esto nada más para entenderlas o comprender todo aquello que desean expresar de algún tema, sino pues nada más incluso para valorar a las personas, para entender de dónde provienen y para generar buenas relaciones entre el equipo de trabajo o entre amigos o lo que sea. Y con esto pues se fomenta una mayor convivencia y también se genera una conexión mucho más afectiva y interesada de parte a parte entre las personas. Y bueno, muchas gracias por haber asistido a este curso, por haberlo tomado. Espero que te haya interesado bastante este contenido y si te gustaría aprender más acerca de la cultura colombiana y en general de las culturas en el mundo, te recomiendo este libro que se llama When Cultures Collide, Leading Across Cultures, que está enfocado más a la parte laboral y cómo trabajan las personas que hacen parte de diferentes culturas, ya sea de Asia, de Europa, de América, de Latinoamérica, etcétera, pero también tienen unas descripciones muy generales de cómo se expresan y cómo se desenvuelven en su día a día las personas. Y pues también nuevamente te recomiendo esta página de Instagram donde puedes conocer sobre la cultura colombiana a través de diferentes imágenes que la misma persona las diseña con diferentes expresiones colombianas o alimentos que ellos consumen en su día a día. Muchas gracias.